Después de una operación usted va a sentir algunos efectos secundarios completamente normales, como hinchazón, pesadez, debido al gran estrés que sufrió el cuerpo. Pero ¿cómo hacer para contrarrestarlos? Está con nosotros el doctor Paolo Duarte, que nos va a dar justamente esa lista de recomendaciones. Después, por ejemplo, doctor, de una extracción de muela, de una cirugía de vesícula, en el quirófano, ¿verdad? Que el cuerpo se sometió a ese estrés. ¿Cómo sufre el cuerpo que se pone tan sensible? Buenos días. Bueno, buenos días primero que todo a los televidentes. Tenemos que tomar en cuenta que la cirugía en general es un estrés. Cuando uno habla de estrés no es que estoy preocupado por la cirugía, que también eso pasa, sino es el hecho de decir, ok, suceden cambios desde el punto de vista inmunológico, hay cambios desde el punto de vista hormonal, los sistemas como el sistema simpático se activa. Realmente una cirugía, dependiendo de la magnitud, va a representar un estrés para el organismo, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Y como te digo, tiene que ver la condición previa, tiene que ver la magnitud de la cirugía para determinar qué tanto estrés genera en el organismo. Después de una operación, cualquiera que sea, doctor, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos frente, por ejemplo, al dolor, a la hinchazón y a la inflamación? Bueno, en esto es una pregunta muy amplia porque va a depender del tipo de cirugía, ¿verdad? No es lo mismo que me operen de un cáncer de colon, en donde voy a quedar probablemente después con una colostomía, a que me operen una cordal o que me operen de una cirugía ortopédica, ¿verdad? En general, pues los procesos de cicatrización e inflamación van a ser comunes, ¿verdad? Que van a depender de la magnitud de la cirugía, ¿verdad? Entonces, es normal que vayamos a tener, sobre todo en la zona de la herida, un proceso inflamatorio, es normal que vayamos a tener dolor en la herida, es normal que tengamos incluso zonas de que no sentimos adecuadamente porque a la hora de hacer la cirugía pues pueden haber sección de algunos nervios superficiales, entonces son cosas que pueden ser normales los días posteriores a un procedimiento. Doctor, aunque uno se sienta bien, ¿verdad? ¿Qué tan necesario es el famoso reposo? Porque a veces las abuelitas de uno dicen, no, yo estoy haciendo reposo y usted las ve aquí limpiando y no, eso no es nada. Realmente ese ambiente tranquilo, ¿qué tan importante es para una correcta recuperación? Bueno, con lo del reposo y tal vez para hacer una cuñita histórica, por lo menos antes de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de que entre más reposo después de una cirugía era mejor, ¿verdad? Entonces, pues porque eso iba a hacer que el cuerpo tuviera menos demandas energéticas, entonces que toda la parte de energía se enfocara en lo que es el proceso de cicatrización y de recuperación. Lo que pasa es que se ha visto desde hace mucho tiempo atrás de que entre más rápido nos incorporemos digamos, a la vida va a ser mejor porque eso disminuye el riesgo de complicaciones después de la cirugía. Ahora, claro está, volvemos a lo mismo, depende de cuál es la condición mía preexistente, cuál es el tipo de cirugía y qué tanto reposo. Un ejemplo, paciente que está bien, que lo que va a hacer es una cirugía ortopédica, un reemplazo de rodilla, obviamente se trata de que después de la cirugía se empiecen a incorporar rápidamente, ¿verdad? Para evitar coágulos en las piernas, para evitar que haya desacostumbramiento desde el punto de vista muscular. Por ejemplo, pacientes después de una cirugía abdominal, es importante entonces reincorporarse un poco para que la parte intestinal retome otra vez su funcionalidad, porque si yo después de una cirugía abdominal, el paciente va a quedar completamente en reposo, aparecen una serie de complicaciones como pulmonares, complicaciones desde el punto de vista gastrointestinal, el intestino se pone lento, sí, entonces eso es peor, exactamente. Doctor, pero entonces, ¿cómo hacemos ese equilibrio, verdad, esa balanza entre el reposo, la rehabilitación y también esas pequeñas siestas, digamos, entre comillas y subrayado, para tener una mejor recuperación? Ok, indudablemente los periodos de descanso, las horas de sueño, 8 horas de sueño, la alimentación es fundamental, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos un proceso de cicatrización que se está dando a cabo, tener una adecuada ingesta proteica va a ser fundamental, ¿verdad? Pero ese balance que me estás preguntando de qué tanto hago, qué tanto no hago, va a ser muy específico y muy particular de cada procedimiento y de cada persona, ¿verdad? Porque hay personas, por ejemplo, imaginemos una persona de 70 años, obesa, diabética, que ya tiene problemas, digamos, a nivel de miembros inferiores por su diabetes, que le hacen un reemplazo de rodilla. El tiempo de la recuperación, el qué tanto vamos a ponerlo a hacer actividad física, va a ser diferente, por ejemplo, que a una persona más joven, que no tenga esas comorbilidades y que sea, aunque sea del mismo procedimiento, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se va a ir valorando día con día y no solo va a requerir de la valoración del médico que hace el procedimiento, sino que usualmente se debería acompañar de todo un equipo, ¿verdad? Un equipo donde esté dándole terapia al paciente, porque el hecho que la persona no pueda levantarse y salir caminando no quiere decir que no vaya a estar activa. Existen otras modalidades como lo que es terapia pasiva digamos, en la cama, o incluso incorporarse, dar
caminatas muy pequeñitas, son cosas que hacen que la persona vaya avanzando en el proceso de recuperación. Doctor, yo sé que es relativo, ¿verdad? Y que va a depender de la operación, como hemos venido conversando, pero después de una operación, ¿cuándo considera usted prudente que el paciente empiece a caminar o a dar sus primeros pasos? Ok, hay cirugías que incluso del día anterior, del día siguiente, disculpe, ya se pueden ir incorporando, ¿verdad? Pero es que a la gente le da miedo porque dice, Dios mío, si se me abre la herida o si no está bien pegada. Vamos a ver, usted se señala abdomen, entonces estamos pensando en cirugías abdominales, pero podemos tener cirugías de otro tipo. Pero incluso, pensemos en cirugías abdominales, ya que te está señalando ahí esa parte, más bien es más peligroso no levantarse. ¿Por qué? Número uno, tenemos más riesgo de que se nos formen coágulos en las piernas. Eso es lo que se llama trombos, y muchas veces se produce una trombosis venosa, y como complicación de esta trombosis podemos tener entonces un trombo a nivel pulmonar, claro, que es lo que se llama un tromboembolismo pulmonar. Podemos tener complicaciones respiratorias, digamos, si la persona está acostada, la dinámica respiratoria es diferente, y el pulmón, imaginémonos que es como un panal lleno de celditas. Si nosotros estamos acostados, si además tenemos dolor abdominal a la hora de respirar, ¿verdad? Que eso es muy importante, lo que es el manejo del dolor, la persona puede tener un fenómeno que se llama telectasia, que son que esas celditas se colapsan. Entonces, empieza a haber acúmulo de secreciones, la movilización de las secreciones no es adecuada, el paciente por el dolor no va a toser, se acumulan, entonces ahí es donde vienen complicaciones como las neumonías postoperatorias. Entonces, todos esos aspectos, con solo el paciente pasar de una posición de estar acostado a estar sentado, ok, ya mejoramos la dinámica respiratoria. Si nos levantamos un poquito, tal vez no es que todo el día va a estar haciendo actividad física, pero si por ratitos el paciente se levanta, va a disminuir mucho el riesgo de lo que es la parte de trombosis. Entonces, a pesar de que las personas puedan tener ese temor, obviamente el qué tan rápido nos vamos a poner a caminar o a hacer alguna actividad, primero va a tener que ser asistido, indudablemente, ¿verdad? Porque si es una cirugía abdominal y el paciente va a tener que tratar de hacer fuerza con sus músculos abdominales, pues va a doler y va a tener temor. En la medida que la persona tenga un apoyo, indudablemente las cosas se facilitan, pero sí la idea de que tenemos que quedarnos en reposo y que no podemos hacer nada, no es tan efectiva y no es tan real. Ahora, doctor, en cuanto a la comida, ¿verdad? Porque a la gente siempre le da miedo dos posibilidades, o que le dé estreñimiento, que se le suelte el ruedo, sabiendo que está en un proceso de recuperación. Sí, claro. Ok, si nos ajustamos a lo que es la cirugía abdominal, sí el proceso de incorporar en una dieta va a tener que ser gradual, ¿verdad? Y eso se inicia al día siguiente muchas veces con lo que se llaman líquidos claros, té de manzanilla, por ejemplo, ¿verdad? Ya posteriormente, si la persona logra tolerar eso, vamos avanzando en la dieta, ¿verdad? Con cosas de mayor consistencia, como purés, por ejemplo. Ahora, es importante, como vos decís, de no incluir lácteos de momento, ¿verdad? Porque si vamos a estar inactivos, vamos a estar acostados, el intestino se tiende a enlentecer y tras de eso estamos utilizando alimentos que nos puedan inducir más gases, ¿verdad? Como brócoli, coliflor, lácteos. Obviamente eso va a complicar el proceso de recuperación. Entonces tienen que ser alimentos que sean de más fácil digestión, que no generen complicaciones de ese tipo, ¿verdad? Para irlo haciendo gradualmente. Vea, dice doña Yorleni que, por ejemplo, que si esas recomendaciones de alimentación es para cirugías meramente en la zona abdominal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una cirugía de mama? Pregunta Yorleni Esquivel. Ok, siempre con lo que es la alimentación es muy importante saber cuál es la condición previa del paciente, ¿verdad? Y cuáles son las enfermedades o las condiciones que tiene, ¿verdad? Sobre todo para establecer, número uno, restricciones alimentarias, indudablemente, y la otra cosa es que siempre es algo muy importante lo que es suplementaciones o que tengamos una dieta con un adecuado contenido proteico principalmente, y hago el énfasis proteico porque, digamos, el hecho de que tengamos un proceso de cicatrización adecuado depende que los niveles de proteínas en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, sean adecuados. Claro. Y muchas veces hay pacientes que van a una cirugía y ya por algún motivo previo, no sé, un tumor o alguna otra condición, muchas veces puede ser que ya vengan con algún grado de compromiso o debilitamiento de la parte nutricional. Entonces ahí sí se tiene que ser más agresivo en lo que es la parte de un consejo nutricional, sobre todo para mejorar lo que es la parte la ingesta calórica y la ingesta proteica. ¿Cuánto influye la actitud del paciente? Digo, porque antes de una cirugía a usted le da la pensadera y uno piensa un montón de posibilidades.
antes y después, ¿qué tan importante es mantener como ese positivismo, digamos? No, es fundamental. O sea, como todo en la vida, el tener una actitud positiva nos va a ayudar, y no solo por la actitud en sí, sino porque el hecho de tener una actitud positiva nos va a favorecer algunas cuestiones, incluso desde el punto de vista inmunológico, ¿verdad? Que se puede haber afectado con el hecho que yo esté deprimido, que yo esté triste, que esté preocupado. Indudablemente es un balance, ¿verdad? Porque no es lo mismo que me operen a mí de un tumor o que me operen de una parte de una cirugía estética, ¿verdad? Y el ánimo y todo va a ser diferente. Pero aún cuando son cirugías de este tipo, el estado es fundamental. Ahora, muchas veces igual, como yo decía anteriormente, se requiere no solo el apoyo de alguien de nutrición en este caso, sino que si vemos que la parte, digamos, emocional, porque el diagnóstico por el cual me están operando tal vez es un diagnóstico complicado, sí muchas veces se requiere también de un apoyo psicológico para que todo el proceso de recuperación sea un todo, ¿verdad? O sea, no es solo me recupere yo de la herida, no es solo me recupere, sino es recuperar también la confianza y recuperar un poco el estado de ánimo como tal. Paolo Duarte, nuestro médico, muchas gracias. Doctor,